No tenemos un plan. El podcast de la Fundación Promaestro para aquellos que en vez de talar selvas, riegan desiertos. Bienvenidos y bienvenidas un día más a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de nuestro podcast. No tenemos un plan, porque nuestro plan, ya sabéis, son los profes, las maestras, los maestros que estáis cada día en vuestras aulas, en vuestros coles, dándolo todo por vuestros estudiantes. Y nuestro plan es vuestra vida, vuestras experiencias, vuestro conocimiento, que ojalá inspiren a otros para tener mejores planes educativos. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Hola, bienvenido Raúl a este capítulo. Encantada de que estés aquí. Yo quiero aprovechar este comienzo de capítulo para llamar a los profes que nos conocen, que les gustaría participar en el podcast, que nos escriban, también que compartan el podcast, que se suscriban, o sea, invitar a que esto se comparta con la comunidad educativa en la que estamos rodeados. Pues sí, por favor, haced caso a Karen, a compartir. Suscribirse. Es muy importante para nosotros. Y hoy tenemos con nosotros a un obrero de la tiza, según se ha definido él mismo, y además nos encanta esta definición, que lleva ya casi 20 años dando clase, actualmente en el Instituto Butarque, en Leganés, en Madrid, enseñando economía en secundaria y en bachillerato. Y nuestro amigo de hoy se llama Raúl Sánchez. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Hola, bien. Y nosotros contactamos a Raúl, le invitamos al programa porque ya le conocíamos, habíamos estado con él en alguna formación que habíamos hecho y que él había participado. Incluso es uno de los autores de nuestra revista Pensadero. Y bueno, preparando estos temas de las entrevistas, ya sabéis que las entrevistas muchas veces pues uno viene a hablar de su libro, ¿no? Pero en el caso de Raúl, pues parece que a él le interesa más hablar del libro de otros, ¿no? De hablar de sus compañeros, de sus compañeras con los que se ha encontrado en su desarrollo profesional, en su carrera profesional. Y la verdad es que a nosotros nos encanta que este sea tu tema favorito, hablar de otros compañeros y compañeras de profesión docente. Así que, bueno, te vamos a seguir la corriente. Bienvenido, Raúl, bienvenido. ¿De dónde viene esto del obrero de la tiza? Pues mira, es una expresión que yo escuché en la jubilación de un compañero, En la comida ahí dijo, bueno, pues ahora ya no se usa tanto esta expresión, cuando yo empecé sí, pero yo me veo como un obrero de la tiza, ¿no? Y a mí me encantó aquello porque hace referencia al elemento un poco colectivo que tiene, al elemento un poco anónimo también que tiene, ¿no? Es decir, y al elemento un poco casi un poco de oficio y artesanal. Es como una clase y unos alumnos y una tiza que es algo muy físico, en un aula que es algo muy físico, en una edad que también es muy física, ¿no? Qué bueno. Raúl, esto de que nos recuerdes la materialidad de nuestra profesión, ¿no? El estar implicados, ¿no? Con todas las cuestiones materiales, ¿no? Y esta visión también del aula y del trabajo nuestro como un taller, ¿no? Tú tienes buenos recuerdos de algunos profesores, ¿no? Nos has contado que recuerdas especialmente a algunos profesores que te ayudaron en tu periodo universitario cuando te tuviste que enfrentar a un curso difícil, ¿no? Pues mira, yo tenía un poco, cuando hablamos para preparar un poco esto, me preguntáis un poco cuál había sido mi momento más importante como profe. Y bueno, yo pensando un poco, mi momento más importante como profe quizá ha sido cuando he tenido mi peor momento como alumno. Y eso se produjo un poco esa coyuntura en la mitad de económicas. Yo estaba haciendo económicas, mi plan eran 5 años. Los 2 primeros en general me gustó la asignatura, las asignaturas, la carrera, y la cogí con ganas. En tercero me gustó un poco menos. Y luego teníamos 2 años de especialidad. Entonces el asunto es que me equivoqué de especialidad porque cogí economía cuantitativa, que tenía una carga matemática muy fuerte y era todo muy formal y bueno, no iba tanto conmigo, ¿no? Entonces empecé a hacerlo y no me gustaba. O sea, no me gustaba, me requería un esfuerzo muy fuerte y la verdad es que cuando hice cuarto la primera vez, pues estuve bastante desmotivado y el problema que tenía es que detrás venía un plan nuevo, que además era de menos años, con lo cual cambiaba mucho
y no podía cambiar. Claro. O sea, no podía rectificar y tenía que seguir hacia adelante, ¿no? Aprobé algunas asignaturas y otras las suspendí, ¿no? Y en esa repetición de cuarto que la pusieron por las tardes, ¿no? Y allí íbamos los de cuarto que habíamos suspendido, solo lo que habíamos suspendido, ¿no? Éramos como una especie como eso de... un desdoble. Sí, un desdoble, sí, como el residuo un poco del plan antiguo, ¿no? Que yo entiendo que para un profe universitario no es algo que esté bien, ¿no? Entonces íbamos ahí por la tarde y yo recuerdo un profe de macro que vino y fue estupendo. Para mí fue muy importante y es muy importante un poco esa referencia, ¿no? Porque el tipo nos tomó totalmente en serio. Uh-huh. Entonces llegó y nos daba una clase en serio, nos atendía, nos resolvía las dudas, nos traía material para que profundizásemos y esperaba de nosotros, ¿no? Y aquello a mí, por ejemplo, me hizo primero un poco retomar un poco el gusto por macro en este caso, ¿no? Que era una asignatura que el año anterior no me había gustado. Y luego, no sé, me ayudó porque yo no tenía ganas de estudiar y además tampoco me veía en ese momento muy capaz, ¿no? Ya. Y bueno, pues estas clases para mí pues fueron muy buenas, ¿no? Y cuando ahora me planto como profe, ¿no? Pues me encuentro también un poco con esa posición, ¿no? De muchos alumnos que tienen un poco esa misma percepción, ¿no? De estar obligados, ¿no? Estar hasta una edad, de no tener motivación, de no tener claro hacia dónde tirar y demás, ¿no? Y bueno, esa idea un poco de tomarles en serio, ¿no? También de plantear que no sabes muy bien para qué te van a servir las cosas, que al final la vida da muchas vueltas y luego no sabes si algo te gusta o no hasta que no lo conoces un poco más. Pues es algo que me viene muy bien y que para mí ha sido importante en la secundaria y en bachillerato. ¿Tiene nombre el profe de macro? Pues mira, lo tiene, pero no me acuerdo. Pero te marcó. Pues el profe de macro de Raúl, si nos está escuchando, que sepas que por aquí te recuerdan con mucho aprecio. Has repetido, creo que he contado 5 o 6 veces la palabra en serio, ¿no? Tomarse en serio, ¿no? ¿Ha tenido algo que ver eso en convertirte en profesor? ¿Qué es lo que te ha llevado a ti a convertirte en profesor? ¿Por qué has elegido este oficio de la tiza? Bueno, yo he elegido este oficio de la tiza porque me alegra ver cómo los demás aprenden. Eso es un punto importante. Luego también porque es un oficio en el que si haces todo bien, todo el mundo gana. Y luego pues porque me gusta tratar con la gente en general. Y es un oficio en ese sentido muy rico, es decir, que al final tiene un elemento de desgaste, pero yo lo digo que es como el Atleti, ¿no? La vida que te da es la vida que te quita, ¿no? Es decir, que es un poco, me mata y me da la vida a la vez, ¿no? Oye, me ha gustado mucho y quiero destacarlo para que nuestros oyentes o los que nos estén viendo se fijen muy bien en esto de me alegra que la gente aprenda, ¿no? O sea, es una expresión muy bonita de lo que significa ser profe. Y es verdad que es una experiencia muy cotidiana de los profes que tenemos, ¿no? Cuando nuestros estudiantes aprenden, es verdad que es una cosa que nos pone alegres, ¿no? Entonces, ¿quién puede decir eso de su profesión, ¿no? Que todos salen ganando. Y que todos salen ganando también. Que todos salen ganando. Como docente, en tu experiencia mencionas lo muchísimo como una de tus virtudes tu capacidad de reconocer y valorar el trabajo de tus compañeros, ¿no? ¿A qué compañeros recuerdas más y por qué? ¿Qué es lo que te han enseñado? ¿Qué has aprendido, ¿no? en ese valorar, ¿no? Lo que tus compañeros y compañeras hacen. Bueno, la verdad es que a veces he aprendido y otras veces no he aprendido, sencillamente lo he visto. Y sencillamente me ha gustado verlo porque se hacen cosas muy bien por parte de gente que no tiene ninguna épica detrás. Sencillamente juega bien las cartas y hace bien las cosas, ¿no? Y a veces esas cosas las puedo hacer yo y otras veces no las puedo hacer y por eso también me sorprenden, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, ¿no? se jubiló una compañera que es Carmen de Historia y yo, por ejemplo, valoraba mucho en esa mujer la capacidad de no rehuir el conflicto con los alumnos, ¿no? Cosa que parece que no tiene mucho predicamento, pero ella peleaba mucho que los chavales trabajasen, que los chavales aprendiesen, si no sabían, que fuesen un poco conscientes de que no sabían y tenían que aprender y les exigía, ¿no?
Y bueno, ese temperamento guerrero que también le traía mala fama delante de los chavales, pero yo creo que a largo plazo sube de puntos todo eso. Partía un poco de una idea de que la educación es un ascensor social, ¿no? Muy importante, y es la principal opción que tienen muchos chavales, ¿no? Y ellos no son conscientes, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí esa asunción de todo eso me parecía pues algo pues de lo que, ojo, que yo pues valoro un montón, ¿no? Y así se lo dije, era muy pesimista, pero al mismo tiempo muy esperanzada, ¿no? Es lo que ya no era como tú la escuchabas y se quejaba, pero luego daba mucha batalla y estaba ahí detrás, ¿no? Claro, claro. Fíjate que en un vídeo que hicimos justo al empezar hace 10 años la fundación, nos decía una profesora en ese vídeo de manera espontánea, ¿no, Lucía? A mí mi oficio, decía, me lo han enseñado mis compañeros, ¿no? Y es verdad que este tema de la colaboración docente ha recibido una atención especial en los últimos años en la investigación. Nosotros tuvimos la suerte hace un tiempo de contar en las pruebas de la educación, que es este evento que organizamos para conectar la investigación con la práctica de aula, pues contamos con una investigadora que se llama Flavia Martínez, que se dedica a investigar en estas cuestiones de colaboración docente. Y bueno, son materiales además que están disponibles en nuestro canal de YouTube, en formato de vídeo, etcétera. Y queríamos compartir contigo, Raúl, un fragmento muy corto de ese vídeo sobre colaboración docente que nos va a permitir seguir quizá hablando un poco más de estos compañeros y compañeras a los que tú tanto valoras. Podemos ver unos datos del informe TALIS, que es un cuestionario que la OCDE realiza a profesores, en el que, y nos fijamos en el contexto específico de España, vemos que solo el 19% de los docentes españoles dice participar en formaciones basadas en la observación entre pares, en comparación con un 44% de media de los países de la OCDE. Otro dato es que solo el 24% de los docentes españoles declara ser parte de alguna red de docentes, comparado con un 40% en la OCDE. Y por último, el 70% del profesorado español señala que nunca ha impartido clase con otro docente dentro del mismo aula, que es el porcentaje más alto dentro de todos los países que participan en el estudio. Estos datos lo que nos hacen pensar o comunican es que la práctica docente está bastante aislada o se dan unas condiciones bastante individuales. En nuestro país especialmente vemos que ese aislamiento está incluso quizá más generalizado. Bueno, estos datos de TALIS 2018, estamos esperando este año que salgan los datos del 2023, después de este quinquenio. Bueno, pues no invitaban en ese momento como al optimismo, ¿no? Es decir, bueno, y además incluso, si os fijáis, Eva incluso mismo nos los narra en negativo, ¿no? Solo el 24% de... ¿Qué experiencias tienes de colaboración que nos animen un poco más, que no reflejen solo estos datos? En mi caso, o sea, yo creo que hay dos tipos de colaboración. Una que se da de manera sistemática, ¿no? Que es dentro de los departamentos. Y yo creo que esa colaboración es frecuente, está bien articulada y está asumida institucionalmente. Uh-huh. Y yo creo que lo más difícil a veces es hacer una colaboración interdepartamental, porque no está integrado dentro de la institución, de la secundaria, a pesar de que luego es lo más noticioso y tiene impacto cuando se produce. Y luego, bueno, pues lo que son dos profesores en un aula también es otro tema, ¿no? Sean de la misma asignatura o no sean de la misma asignatura. Yo, como soy un departamento donante unipersonal, en general he intentado colaborar. Claro. Entonces, yo tengo ahí como algunas experiencias, ¿no? Ya desde cuando empecé, por ejemplo, que me tocó un año en el San Isidro por la tarde, en el nocturno, que había unos cuantos profes que además estaban a punto de jubilarse, pero que eran gente estupenda. Recuerdo con uno de historia, ¿no? Que creo que se llamaba Manolo, y este hombre además tiene una cosa estupenda, es que nos hacía poemas a todos los que estábamos por allí. Hacía poemas en rípidos, pero eran muy divertidos y lo pasábamos muy bien, ¿no? Pues este hombre siempre estaba dispuesto a hacer cosas, era un hombre enciclopédico y con muy buen humor, y estábamos allí con gente que venía de currar normalmente, claro, y ahí estaba, ¿no? Y entonces, pues con esta cosa que éramos poco, hicimos migas y en ese año hicieron una exposición de fotografía del neorrealismo italiano en Foto España. Y entonces yo fui a verlo y era estupendo porque se veía un poco Italia en la reconstrucción de la guerra y además había alguna parte anterior de la propaganda que había habido del régimen, que muchos fotógrafos habían empezado en la época fascista, claro, ¿no? A hacer las fotos, ¿no? Entonces hicimos una
una actividad, ¿no?, que consistió en ver El ladrón de bicicletas. Ajá. Él vino a dar una clase de historia sobre la planificación un poco económica en la posguerra y un poco la reconstrucción que hubo. Y bueno, y en mi asignatura pues vimos un poco la parte más teórica, ¿no?, de lo que eran las políticas fiscales y todo esto, ¿no? Y luego después fuimos con los chavales a ver, bueno, chavales que no eran tan chavales, fuimos a ver la exposición, ¿no? Ah, sí. Y aquello pues fue una cosa muy bonita, ¿no? Porque jugamos como a varias bandas, ¿no? Y luego después, pues en general he intentado como repetir aquello. Uh-huh. Y no sé, pues por ejemplo, también hace mucho tiempo, ¿no? Pues con la crisis de 2008, cuando aquello tenía mucho impacto, ¿no?, y sacó Michael Moore la peli aquella que hizo, pues fuimos a verla también con los chavales al cine y fuimos el de historia, la de inglés y yo. Hicimos una actividad ahí conjunta entre economía, historia e inglés, ¿no? Y luego, bueno, pues después he intentado seguir colaborando en Villaviciosa, ¿no? En el Calatalifa había una mujer de música que había hecho un montón de cosas durante años, pero luego se había cansado de ópera, ¿no? Sí. Además esto era como... si vosotros la entrevistáis os puede contar Troya, porque apunta, Nacho. juntaba un montón de... Yo creo que está jubilada ya, pero esta mujer sabía un montón. Juntaba un montón de institutos, hizo un proyecto en torno a óperas, ¿no?, multidisciplinar, y además con muchos institutos, ¿no? El último año, no sé si participaron 10 o 12, entonces la mujer acabó agotada y lo dejó. Pero le dieron un premio, la Fundación BVA, le dieron un premio de ópera y tal. Y yo, bueno, pues le dije, como llegué allí, vi el premio y tal, no sé qué, dije, oye, ¿por qué no hacemos algo? Yo, si está dispuesta, yo me animo. Entonces esta dijo, vale. Entonces estuvimos haciendo una cosa mucho más sencilla de lo que había hecho ella, pero que a mí me gustó, ¿no? Que era en Fundamentos de Administración y Gestión, que es una asignatura como más suave, ¿no?, pero con segundo bachillerato. Trabajaba en la parte un poco de producción, ¿no? Sí. De lo que eran departamentos, de lo que eran costes para hacer una ópera, de lo que era una curva de valor de un producto, ¿no? Y ella pues escogía los materiales, me iba pasando y íbamos aplicando, ¿no? Y también ella venía a dar clase un poco de música. No tenía música con ellos como tal, pero yo le dejaba algunas clases y ella venía y explicaba, ¿no? Y fuimos, por ejemplo, a ver una ópera a la Fundación Juan March, una ópera pequeñita, y luego hicimos una matriz, Eric, ¿no?, de qué eliminarías, qué reducirías, qué incrementarías, ¿no? Y que, bueno, y se la dimos lo rellenaron los chavales, ¿no?, qué les había gustado, qué habían quitado, qué habían puesto, tal, un poco en la idea de producto, tal, ¿no? Y luego después ella tenía los contactos y arreglamos una visita al Teatro Real, no para ver una ópera, sino para que nos enseñasen toda la parte que hay en la trastienda de la ópera, ¿no? Y luego al final una entrevista con un productor media hora. Y aquello estaba cerrado. Teníamos los billetes de los autobuses y a los 2 días nos confinaron. Nos confinaron. Y se quedó ahí. Estábamos a 5 años después. Sí. Y luego yo qué sé. Hace 5 años. Sí, y luego en el instituto donde estoy, por ejemplo, pues el año pasado colaboré con Manu, ¿no?, que es un profe de biología, que hay un huerto donde estamos. Y por ejemplo, me dijo, necesitamos cartelería, ¿no? Pues yo en la asignatura de emprendimiento, pues los chavales estuvieron haciendo carteles, además con trozos de maderas que estaban reciclados, que fuimos a Punto Limpio y lo cogimos de allí. Y bueno, pues ahí están los carteles, ¿no?, puestos, ¿no?, y los elaboraron ellos. Con Isabel, ¿no?, que es una compañera de biología, pues hemos movido bastantes cosas, ¿no? Muchas extracurriculares, ¿no?, de actividades con los chavales, sobre todo de educación en la sostenibilidad. Y a mí, por ejemplo, el perfil de Isabel también lo valoro un montón porque ella mueve un montón de cosas, es decir, que es una compañera que mueve y yo lo que hago es apuntarme. O sea, yo tengo una carencia y yo si veo que jaleo me arrimo, ¿no? Bueno, oye, eso está muy bien. Pero no lo creo yo a veces, ¿no? Entonces, te subes a la ola, eso está me subo a la ola, eso está muy bien. Pues la verdad es que esto, primero que te salgan todos estos nombres es una maravilla, ¿no? Y luego, bueno, yo espero que vayan entendiendo nuestros oyentes, porque llamamos a esto no tenemos un plan, porque es que basta con dejaros a algunos docentes hablar y vemos la cantidad de planes que puede haber en el mundo educativo, y tú has hablado de cuestiones que no es más que llamar a la puerta de un compañero, abrirle su aula y ponerse a trabajar en cosas que bueno, pues benefician a nuestros estudiantes, o al menos eso pensamos, ¿no?
Tú también dices, ¿no? Y recuerdo alguna otra conversación contigo en algún otro contexto, tu preocupación por la evaluación. Tienes un artículo en nuestra revista, en la revista Pensadero, que se titula así, ¿no? Primero evaluar, luego calificar. Y como sabemos que la evaluación es muy importante para ti, pues ahora Karen te tiene preparado aquí una evaluación. Una evaluación. Y bueno, esta evaluación consiste en diferentes preguntas que te voy a ir haciendo de diferentes maneras, ¿vale? Y vamos a ir trabajando todo esto a través de una fórmula. Bueno, tú sabes de fórmula. Esta es una fórmula que sería C1 por C2 por C3. ¿Pero qué serán estas C? Estas C son la C del cuidado, la C de colaboración, que es lo que hemos estado hablando en este capítulo, y también la C del conocimiento, justo como dice Jorge, esas arriba que se ven ahí atrás. Entonces yo te voy a hacer una pregunta por cada una de estas C. La primera dice así: ¿cuántos gestos de cariño has recibido de tus estudiantes durante la última semana? Yo creo que cariño no. Con respeto me vale. Y en general lo que recibo son muestras de respeto. A veces de no respeto, que también tengo que afrontar. Pero, en fin, en general es un respeto cariñoso. Muy bien, muy bien. Bueno, y aprovechando esto de las relaciones... ¿Cuántos números ponemos a eso? Bueno... Ponemos 50. Sí. Vale. Vamos a pasar a la siguiente C, que sería la C de colaboración, que seguro que aquí sumas más puntaje. Dice así: ¿cuántas veces has ayudado a algún compañero durante este último mes? Podemos poner a lo mejor 20 veces. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Estás bien cuidado allí, ¿eh? Sí. Y vamos a pasar a la tercera pregunta. ¿Cuántas actividades que consideras formativas has hecho en el último curso académico? Pues formativas he hecho... No solamente las que te certifican, sino que tú digas un libro que me he leído, que para ti consideres que ha sido formativa, claro. Pues a lo mejor puedo poner 10. A lo mejor 10. Muy bien. ¿Alguna destacada que quieras? Pues hemos preparado un proyecto Erasmus con un compañero mío que se llama Javier, y con Patricia y con Isabel también, que son un grupo de 4 profes. Y yo no sé si va a salir. Seguramente no, porque son muchos los que compiten, pero ha sido muy interesante el proyecto. Y ha sido, yo creo que una cosa enriquecedora para mí, porque hemos planteado cosas que si no lo hacemos este año, lo hacemos el siguiente. Muy bien. Y ha estado bien un poco la secuencia de actividades que hemos planteado, y para mí me ha servido un poco para... Aprendizaje. Sí, para aprendizaje, sí. Qué bueno. Nosotros estamos en ello. Estamos en lo mismo. Proyectos Erasmus. Aprendiendo también. Bueno, vamos a tener ese puntaje. Un repaso. Eso lo puedes ir multiplicando por mientras. Vale, sí. Y ahora yo por mientras sigo pasando a la siguiente pregunta, que es de verdadero y falso. ¿Vale? Dice así: en el 2007, el 48% del profesorado se mostraba ilusionado por su profesión. Y en el 2023 esa cifra subió al 93%. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Bueno, pero tu respuesta me da ilusión. Es falso. O sea, que ha bajado casi 50 puntos. Sí, la verdad es que lo que ha sucedido es justo todo lo contrario. En el 2007 el 93% del profesorado se mostraba ilusionado, y en el 2023 esta cifra cayó al 48%. O sea, en el 2007 el 93% decía que estaba ilusionado. Sí. Y luego bajó al 48%. Esto según los datos del informe El profesorado en España de Educo. Muy fuerte.
2007, claro, previo a la crisis económica, ¿no? Y luego eso puede haber afectado pandemia, también. Etcétera. Totalmente. Recortes, en fin. Bueno, lamentablemente, Raúl, esto restar, ¿no? volvemos a que esto era una evaluación y aquí te tenemos que restar puntaje. Aquí penaliza todo, ¿eh? Claro, es lo que tiene. Bueno. Vale, y bueno, La realidad es así. vamos a ver en cuánto puntaje vamos. 9.990. Bueno, estamos perfectamente. Muy alto, muy alto. Y vamos a pasar ya a la última pregunta, ¿vale? Esta última pregunta consiste en una ruleta aquí muy artesanal, hay que decirlo, que la hicimos nosotros. Bueno. Pero primero, esta ruleta es especial porque no tiene un único lugar donde puede caer, sino que tiene diferentes dibujitos. Estos dibujitos tú tienes que elegir a ti el que más te represente, ¿vale? Aquí tenemos una persona que le gusta hacer deporte, aquí tenemos una persona que le gusta mucho leer, aquí tenemos una persona que disfruta mucho ahí del sofá, la mantita, y aquí tenemos a una persona que le gusta más la vida social, tomar su café, una cerveza, salir a conversar con la amistad o con familia. Entonces, primero tienes que elegir uno. ¿Con cuál te sientes más identificado? Quizá con el que está leyendo. Con el que está leyendo, vale. Entonces vas a girar la ruleta, ¿vale? Y vamos a elegir el color de este monito, el que está leyendo. Muy bien. Vamos a ver. Le doy aquí. ¿Y color amarillo? Amarillo. Amarillo. La pregunta amarilla dice así. Defínete como docente usando solo 3 adjetivos. Vale. Inacabado. Muy bien. Real. Y en relación. Muy bien. Me encanta, me encanta. Pensé que ibas a decir serio. Pero muy bien. Y bueno, como ha sido la dinámica de toda esta parte de juegos, ni Jorge ni yo no somos dignos de puntuarte. Lo que es digno de puntuarte es el azar. Claro. ¿Vale? Así que vamos a girar aquí la Como ves, tenemos un sistema ruleta. de evaluación muy particular, muy fiable. particular. Y vamos a sacar una bolita para ver el número 69. Hay que sumar. Sí, hay que sumar ese numerito. Y con eso ya tenemos la puntuación final, que yo quiero, de hecho, hacer una mención a nuestras personas que nos escuchan, a ver si a alguien se le ocurre qué es lo que podemos hacer con estos puntajes y los invitados. Porque la verdad es que tenemos ahí... ¿Cuánto pone ahí? A ver, vamos a ver. 10.059. Sí. Un alto puntaje, Raúl. No sabemos muy bien qué significa. Por eso, sí, pero... yo invito a que nos ayuden a ver qué es lo que interpretemos. podemos hacer con estos resultados. Con estos resultados, Sí. ¿no? Por lo menos ir haciendo un ranking, a lo mejor con los invitados. Es que algo hay que hacer. Muy bueno, bien, Raúl. Muchas gracias. Nada, A vosotros. No sé si nos quieres comentar algo al final, si te has sentido que, en fin, te has sentido bien por aquí. ¿Crees que somos personas serias? Evalúanos. En fin. Yo valoro un poco, yo os lo he dicho otras veces, ¿no? Valoro un poco esta idea, un poco de tener un pie en el aula y otro pie en la formación, ¿no? Esta cosa un poco de andar no solamente en batalla y no solamente con papeles, ¿no? Sino andar con un pie en cada sitio, pues es un poco mi idea de lo que deben ser las cosas y yo creo que un poco por ahí trabajáis y en ese sentido a mí me gusta y lo pongo en valor. Así que nada, os lo agradezco yo también a vosotros. Pues nada, muchísimas gracias, Raúl, por haber venido. Bueno, pues gracias a todos y a todas que nos escucháis, que nos veis. No os olvidéis de compartir todo esto como nos ha pedido Karen al principio del programa. Y si alguno o alguna queréis que os entrevistemos, nos queréis contar cuál es vuestro plan, pues escribidnos a info@promaestro.org. Aquí tenéis vuestra casa y aquí tenéis vuestras ondas para que podáis llegar mucho más lejos. Gracias a Karen de nuevo, gracias a Nacho que está detrás de todo esto y hasta la próxima.